Es marzo del 2012, está terminando el último anime de Digimon y las cosas no pintan muy bien. Mientras que en páginas de internet pirata servidores caen y todo explota por el crossover de todas las series, en Japón menos del 1% de los televidentes le está prestando atención. Pero bueno, al menos tenemos un TCG. ¿Qué TCG, papá? El de Cross Wars murió y el último TCG exitoso terminó en el 2003. Bueno, por lo menos tenemos ¿Qué Bipeds? Está muerta la división. Pero bueno, por lo menos tenemos figuras. ¿Qué figuras? Creo que se entiende el punto de que Digimon no la estaba pasando muy bien. Y el campo de videojuegos no era la excepción. Desde el 2008 Occidente no había recibido más títulos después del fiasco de Championship, que acotamos acá, yo no creo que sea el mayor bodrio de la vida, pero al mercado no le gustó que después de 2 juegos continuistas le pusieran algo que nada que ver con nada. Así que de una forma u otra la franquicia se volvía cada vez más pequeña. No es que Digimon estuviera muerta en sí, sino que no había un enfoque explotable en la misma. Tan solo tenemos que ver el último arco del anime, que solo existió para guardar espacio horario. No tenía ningún Digivice promocional, ya que ni actualizaron el crossloader, no salió ningún bipete en su momento, y pues nada, era un bueno, sí, tenemos que hacer esto y ya. Y quiero que entiendan que esto implicando que uno de los dueños de Digimon es Bandai, una de las empresas más grandes en la historia en hacer, entre otras cosas, juguetes. Y para ellos no les merecía la pena hacer juguetes de Digimon, aunque tuvieran un anime en emisión durante 6 meses, lo cual, insisto, es bastante triste. Sin embargo, tan solo 3 meses después, salía un juego que cambiaría todo. Y cuando digo todo, no estoy exagerando. Cada producto y cada decisión posterior a la franquicia se vio influenciada por este juego de una forma u otra. Esta es la historia de... Sí, no tan rápido. Todavía no podemos hablar de eso. Antes hay que mencionar al hombre clave en esta trama, Habu Kazumasa. Este era el productor actual de Digimon, en torno a videojuegos, habiendo trabajado primero como asistente en Los Evolution y después como productor propiamente en Digimon Story, Super Cross Wars, Red and Blue. Pero ninguno de esos proyectos se acercaban a la locura que supondría el siguiente, que como vemos es animado y... ¡Un momento! Esa cara, esos ojos, ¡oh Dios mío, es peor de lo que pensé! ¡Es un diseño actualizado! ¡No es posible! Si miramos los diseños de personajes de Los Evolution, un juego que salió 2 años antes, vamos a notar rápidamente que estos nos recuerdan a Adventure, lo que tiene sentido porque fueron hechos por el mismo diseñador de la serie original. El detalle es que los bocetos se veían así, y no hablo solo del diseño, sino del estilo, siendo personajes más proporcionados, ya que bueno, el artista evolucionó su estilo con el pasar de los años. Esto quiere decir que, intencionalmente, se buscó replicar la estética de 1999, y esto era un problema porque Digimon estaba estancado a nivel visual. Incluso el diseño de Taiki nos da este aire a personaje viejo de Digimon, y no fue hasta irónicamente Hunters donde los diseños estuvieron más estilizados, lo que francamente podría ser consecuencia de que a nadie realmente le importaba lo que hicieran en Hunters, más que una decisión consciente por parte de la producción. La única excepción a todo esto ocurrió en 2006 con Sabers. El cambio de estilo en los personajes, y que su protagonista diera trompadas, no fueron elecciones al azar, sino que Digimon quería actualizarse y ser una serie que desprendiera una vibra más juvenil, es decir, buscaba tomar de referentes a Naruto o Bleach, evolucionando el target de mercado. Seguimos hablando demográficamente de menores, pero ahora adolescentes, no simplemente niños, y esto, lejos de sentirse como algo forzado, era algo con mucho sentido para la naturaleza de la franquicia. O sea, Digimon desde su concepción ha tenido diseños durísimos. ¿Sabes qué tienen en común Wargreymon, Imperial Dramon y Dukemon? Que tienen cinturones. ¿Tiene sentido que tengan cinturones? No, pero no importa, se ven cool. Digimon desde 1997 seguía una norma en diseño, conocida como Rule of Cool. No importa un carajo si algo es práctico, lo único que importa es que esté duro, lo más duro posible. Venas, muchas sombras, trazos duros, cierres, cinturones por doquier. Kenji Watanabe, el padre de la franquicia en diseños, tomó inspiración de cómics occidentales. Pero, y acá está el error de muchas personas, esto no fue una fase o algo de los 90s. Esta fue la estética que definió el IP. Digimon a día de hoy sigue teniendo diseños duros como la mierda. O sea, tengo un tiranosaurio con un jetpack y un cañón de neutrones. ¿Tiene sentido? No me importa, amigo, está jodidamente loco. Esta decisión hizo que diseños de la franquicia, al menos en lo que respecta a monstruos, envejecieran bastante bien. Ya que, por ejemplo, Wargreymon le puede interesar a un niño, a un adolescente, a un adulto. Porque más allá de si la franquicia buscaba apelar a niños o no, Kenji dibujó a Wargreymon con la idea de que fuera genial y ya está. El problema es que con el pasar de los años se comenzó a generar una disonancia visual, porque mientras que IPs como Pokémon tenían diseños cutes y suaves, siendo el énfasis de que son parte de la fauna y flora de un mundo pseudo creíble, en Digimon, bueno, sí están, hay muchos diseños cutes, pero se van de madre extremadamente rápido. Tengo un tipo con tubos y cables insertados en el cuerpo, a esta araña apocalíptica, que no lo estoy diciendo figurativamente, el único objetivo de este tipo es destruir el mundo,
y dispara misiles de su espalda, una gótica con un traje de cuero, otra gótica, un hombre con leotardo con brazos prendido fuego, un perro que parece conejo que después evoluciona un perro con jeans y ametralladoras por manos, un ser que absorbió un satélite militar y quiere absorber a la Tierra matándonos a todos en el proceso para alcanzar una forma evolutiva superior. Un tipo cosplayado de mono al que se le marca el paquete... ¿Qué? Sí, Digimon, como dije, va duro y va más duro que la mierda. Lo que no solo se termina reflejando en los monstruos, sino en las tramas que cuenta. Porque no vas a contar una historia bonita, cute y para toda la familia, teniendo al diablo de diseño. Bueno, te mentí, teniendo a Lucifer de diseño. Esto se reflejaba sobre todo en mangas y videojuegos, donde si bien por ejemplo en Vitamer o Nex seguimos con la estética marcada del IP con los personajes humanos, las cosas no tardaban en irse al carajo y ponerse esenciales. Por lo que sí, todo indicaba que la franquicia tenía que evolucionar en su presentación visual. Y en Sabers, justamente, ya lo habían hecho. Pero, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo digo esto? La gente a cargo de la franquicia se volvió muy cagona. Había experimentos Gunners en la época, como ponerle tetas a todo, pero si bien nos reímos de eso, la realidad es que ni Shintrix ni Collector fueron productos muy relevantes. Los recordamos hoy por bizarradas de artes que tenían y ya está. Asimismo, actualizar tu estética a algo más maduro no se traduce simplemente a te vendo sexo y punto, sino darte una propuesta que sea funcional y diga, ok, esto es muy Digimon. Habu Kazumasa entendía esto y su idea era dar un golpe en la mesa, algo que impusiera, así que llamó al artista Tetas Antigravedad. ¿Qué? Sí, Habu no eligió un random, sino a Suzuhito Yasuda, un tipo con un estilo súper definido, caracterizado por dibujar personajes femeninos, que tenía bastante carrera ya en esa época, habiendo trabajado en su manga, Yosakura Quartet, como ilustrador y diseñador de personajes en las light novels de Durarara, o como diseñador en el juego Devil Survivor. De hecho, esta historia es bastante curiosa, ya que en el artbook de Yasuda, que escañamos, hay una entrevista sobre su proceso a la hora de diseñar personajes y aceptar trabajos. En la misma, Yasuda explica que él solo acepta trabajos si le parecen interesantes. Al mismo tiempo recalca que fue justamente por la época de Durarara donde empezó a tener un estilo reconocible. Otro detalle curioso es que si bien en los videojuegos suelen ser muy estrictos con los diseños según sus palabras, en el caso de Digimon, salvando el detalle de que le pidieron que el protagonista tuviera gafas, Yasuda tuvo libertad para diseñarlos a su gusto. En el caso de Akiho, diseñada en su tiempo libre, o Mirei con la voz de la Seiyu en mente. Por lo que se puede decir que Yasuda la pasó muy bien, ¿verdad? Bueno, sí y no. En otra entrevista incluida en la guía de Redigitize, en un punto se muestra su inseguridad, donde él recalca que los protagonistas del producto son los Digimon y que espera que no disgusten sus diseños. Pero ¿cómo podía un artista con un estilo tan definido y en su pico de popularidad sentirse inseguro? Bueno, es que no era cualquier juego, era un título que celebraba el 15 aniversario de la franquicia. Así que llegar a una IP y que te digan, sí, mira, te contratamos para darle un lavado de cara a la misma y hacer algo que nunca hicimos antes. Por un lado suena muy emocionante, por el otro es sin presión. Estás participando en un experimento con muchas chances de salir mal, de un juego que para colmo ni siquiera la empresa que lo está financiando lo quería hacer. Sí, esto es real y nos lleva a... Cuando Hobo vino con la propuesta de hacer una secuela 100% real no fake de Digimon World, bueno, prácticamente Bandai se le rió en la cara, y le dio varios motivos para no financiar esto. Entre ellos, que a nadie le iba a interesar una secuela de un juego de 1999, porque era viejo y nunca se había vuelto a realizar, y que Digimon sin anime en emisión no vendía. Le recuerdo por las dudas, y por si se lo olvidaron, que Bandai es una empresa internacional multimillonaria, y no por eso dejaron de ser unos cagones. Al mismo tiempo, como explicamos en el video de Digimon World, que es como precuela de este, ese juego, incluso en 2012, era el juego más querido y recordado de la franquicia por toda la comunidad, así que simplemente la desconexión de Bandai era total. Por no decir que si bien lo del anime podría ser un motivo o no a corroborar, Redigitize iba a salir el mismo año que terminaba el anime actual, no 2 años después o 3. Por fortuna para todos nosotros, Habu se volvió el tipo más castroso de la oficina, hasta que simplemente, para que dejara de molestar, Bandai le aprobó el proyecto con el presupuesto mínimo que dan para hacer un juego. Sí, básicamente el estudio le dijo, tomá y no molestes más, fracasado. De hecho, como paralelismo anecdótico, esto fue lo mismo que le pasó a Ryan Reynolds cuando quiso hacer Deadpool, pero volviendo, quizás noten un detalle particular sobre los últimos juegos de Digimon, y es que todos eran juegos 2D, donde exceptuando Championship, estos reciclaban muchos recursos entre ellos, y Habu necesitaba que el juego fuera en 3D, cuando Digimon no tenía un título así desde el 2006. Así que ¿cómo Habu logró con 2 pesos hacer todos los modelados nuevos necesarios para el título? Bueno, muy simple, no lo hizo, era imposible. Así que acá nuestro productor hizo lo que cualquier buen productor debería saber hacer: economizar, reciclar y robar al extremo. Si vemos a este Belzebumon, vamos a ver que está un poco duranga y parece que le faltan texturas. Y es porque, bueno, le faltan efectivamente texturas, ya que es un modelo 3D de PlayStation 2 corriendo en una PSP. Sí, Habu aprovechó cada modelado posible del último juego 3D de Digimon. De hecho, que haya tantos Digimon de Sabers no es una casualidad, sino que como el juego de PlayStation 2 era de la generación de Sabers, bueno, ya estaban ahí. Es más, el modelado de Agumon es una modificación del Agumon de Sabers. Pero eso no es todo.
ya que el juego de PlayStation 2 también robó sus modelados, del arcade Battle Terminal 02, un arcade de cartas que estuvo activo del 2006 al 2008. Así que ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón. Ay, qué triste. Y aún con esas, Re-Digitize era el pico gráfico de la franquicia, ya que si bien tenía modelados de peor calidad de texturas, por limitaciones de hardware, tenía el mundo 3D más grande hasta la fecha. O sea, World 2 tenía dungeon crawlers de mierda repetitivas, World 3 un mapa 2D con fondos pre-renderizados, World X o World 4 en occidente, escenarios repetitivos constantes divididos en 4 zonas, Another Mission zonas separadas por niveles, donde los más largos de vuelta volvían a ser repetitivos, y bueno, sí, eso era como que prácticamente todo lo que había para hablar de cuestiones 3D en Digimon y... Sí, no era muy cool, la verdad. Y bueno, digamos que, a ver, Re-Digitize hace lo que puede con lo que tiene. La primera zona, las planicies, es de las más bonitas, o posiblemente la más bonita. Tiene colores vívidos, ves partes de estaciones de ferrocarril mezcladas con la naturaleza, y después tenés desierto genérico con lámparas gigantes rotas. Así que sí, es muy notable que el juego recortó en algunos aspectos. Y eso que no estamos hablando del popping que tienen los enemigos y objetos. Vas por ahí caminando y hay spawn random. Y olvídate de farmear objetos como hacíamos en Digimon World, porque simplemente a no ser que Taiga esté a un metro casi de un objeto, no lo vas a ver en el mapa. Pero bueno, ya te expliqué que el juego tuvo que robarle modelados a otro que le robó modelados a un arcade del 2006. Considerando las circunstancias, es un milagro que saliera siquiera. Así que sí, Re-Digitize quería innovar, estaba hecho con 2 pesos, se produjo en un lapso de un año, y por lo que estás escuchando tenía absolutamente todo en contra. Entonces, la única pregunta que importa es, ¿qué tal se juega? El re en el título tiene 2 significados, siendo rehacer y revivir, en relación a la saga Digimon World. Sin embargo, decir que es igual sería mentir. Re-Digitize tiene prioridades y enfoques distintos, con la salvedad de que sigue respetando en el proceso el juego previo. Para empezar, a diferencia de Digimon World, la ciudad no es un descampado. Tengo tiendas desde el inicio, hay un montón de NPC que te explican constantemente mecánicas o dan pistas para avanzar, tu Digimon tiene buenas estadísticas, empezás con una cierta cantidad de bits, los discos de MP son más baratos que en el juego anterior, puedo guardar el finisher entre peleas al tenerlo cargado, los entrenamientos especiales ya no dependen de RNG o de manipular el RNG, los otros personajes te ayudan en combates de la historia, es obvio que es mucho más fácil. La gestión de Re-Digitize, así como el flujo del juego, son totalmente diferentes. La primera es mucho más laxa, en el sentido de que es difícil que te quedes en puntos de inanición en este juego. El Digimon gana más estadísticas entrenando de media, y si bien algunos minijuegos son un poco jodidos, digo, lo siento, soy muy estúpido, para ver de una qué camino es el correcto, en lo de inteligencia. No obstante, todos se basan en lo mismo, el tiempo de reacción. Y sé lo que algunos me podrían decir, no, pero la ruleta de Digimon World se puede controlar y... Mira, nunca uso esa mierda, la odio profusamente. Bien por la gente que la puede timear, no es mi caso. Re-Digitize borró esto y además agregó otra cosa, guardar en cualquier lado, por lo que ahora se puede hacer el save exploit. Y escucha, entras en la habitación del tiempo del gimnasio y si querés no te vas de ahí hasta tener full entrenamientos perfectos como un enfermo, además de que, como ya recalqué, ganás más estadísticas que en Digimon World al entrenar, teniendo los mismos valores de cap que en el juego anterior. Es decir, el máximo de ataque sigue siendo 999, pero es mucho más fácil llegar a ese cap, así que por consiguiente, Re-Digitize es más fácil, ¿no? Bueno, irónicamente, no. Re-Digitize es diferente. Si en Digimon World nuestro mayor enemigo era el desconocimiento y problemas de gestión, en Re tu mayor obstáculo es adaptarte a que los combates se volvieron mucho más rápidos, lo que se traduce en que todo pega más en este juego. De primera, todos los Digimon salvajes tienen ataques especiales, todos los Digimon de la historia con los que luchas también, y por cosas que voy a comentar después, en Re-Digitize vas a pelear, y vas a pelear un montón. Digimon World ya tenía varias cosas a considerar en su sistema de combate, pero no ahondé en ellas porque si bien son interesantes, ya que pelear no es simplemente un bunga, considero que en ese juego, en gran parte del mismo, importa más la preparación de recursos que el aspecto técnico de los combates. Habiendo dicho esto, en Digimon World original, los Digimon tenían tipos siendo algunos más efectivos contra otros, y además, dependiendo del Digimon que uses, sus animaciones para castear ataques podían ser más lentas o más rápidas. A esto hay que sumarle la velocidad de los propios ataques y los efectos alterados que causan. Es un sistema bastante más complejo de lo que uno cree, pero tiene su gracia especialmente en un apartado competitivo contra otros jugadores. En Re-Digitize este no es el caso. Al principio del juego vamos a reclutar a Greymon, y esto nos va a dejar utilizar el Coliseo de la Ciudad File. Y vas a pensar
pensar, ah, como en el Digimon World original. No, no es como en el Digimon World original. Donde estaba el Moving Mountain está el Coliseo de Re, que tiene varios pisos con reglas diferentes y decenas de encuentros. ¿Querés terminar la historia? Coliseo. ¿Querés desbloquear evoluciones del Animu? Coliseo. ¿Querés farmear como un animal? Coliseo. Esto también se enlaza con el planteo del mundo del juego, ya que acá Digimon es un videojuego online muy popular, y el lugar donde se desarrollan todos los combates es, bueno, el Coliseo. Este contexto hace que nos encontremos con muchos NPCs, que bueno, desde su perspectiva, están en el lobby del juego, mientras que nosotros estamos físicamente en el Digital World. También, obviamente, el sistema viejo que tenía Digimon World es totalmente incompatible. Ahora pelear en el Coliseo no te consume tiempo, ni tenés que hacerlo en un horario concreto. Hasta puedes guardar una copia de tu Digimon, cargarla y combatir como un degenerado. También tu Digimon va a estar totalmente curado al ingresar al Coliseo, lo que incluye también los combates entre las rondas de torneo. Al mismo tiempo, si bien existe un premio determinado por cada ronda que ganas, si volvés a pelear los mismos combates individuales o torneos, podés farmear objetos aleatorios de diversas pools. Y acá la cosa se puede salir de control rápidamente. Claro, como te expliqué, podemos cargar una copia a nuestro Digimon. El tiempo no corre, así que virtualmente nos da igual la gestión. Cualquier combate que ganemos nos da ganancias en recursos sin invertir nada. Esto vuelve a la gestión de Redigitize aún más trivial, ya que romper el juego es muchísimo más fácil o más común que en el título previo. Uno de los motivos de esta inclusión fue probablemente el hecho de que Redigitize es un juego de portátil. Y claro, imagina que estás en el tren, sacas tu PSP y te pones a hacer los torneos que tienen de regla que los tamers no se pueden involucrar. Simplemente es un auto battle constante. Por más que no te den los mejores objetos, vas consiguiendo cosas en tu trayecto. O sea que vas a estar sí o sí mejor que antes. Asimismo, cuando el juego te da objetos buenos, pueden ser objetos evolutivos, frutas que suben stats, bellotas doradas para vender, o en el caso más loco, chips de estadísticas. Obviamente estos últimos son los más raros y casi nunca los vas a ver, ya que de por sí, a diferencia de Digimon World, agradecidamente no te los dropean en la historia, porque bueno, con todas las facilidades que tienen para subir estadísticas, sería ya el abuso máximo. Sin embargo, la opción de farmearlos relativamente fácil está ahí. Redigitize está consciente de estas cuestiones, por lo que hizo dos cosas, siendo una de estas ser justamente más agresivo y exigente en el combate. Y si bien sí, nada te impide tratar de tener un Digimon full stats y estompear todo, sigue siendo más óptimo en temas de tiempo, simplemente prestarle atención al sistema. Por estas razones que ahora tenemos un menú rápido para seleccionar comandos, donde hay que mantener el análogo en una dirección, y si lo soltamos vuelve al centro, o que se agregaron comandos para posicionar a nuestro Digimon, a la vez que prestamos más atención a los comandos de reacción. Por ejemplo, Mega Sidramon es una porquería, tarda demasiado en castear sus ataques. Después tenemos ataques como Judgment, que son el más fuerte de luz y oscuridad, pero la mayor parte del tiempo te lo van a cancelar porque tarda horrores en ejecutarse. Y Examon, uno de los Digimon más raros del maldito juego, es un tiro al blanco al tener una hitbox tan estúpida. Estos elementos, si bien insisto ya estaban en el juego previo, no eran tan determinantes, y si querés completar Redigitize en su totalidad, haciendo las cosas más difíciles, tener stats al máximo no te va a bastar. Digo, acá Mirei le está haciendo un gangbang a mi Examon porque el maldito no castea cosas en un 1 vs 2. Es tan grande que no lo paran de cagar a trompadas. Por otro lado tenés a Belzebumon Chill, mientras timeo los comandos de bloqueo de forma reiterada para reducir el daño y rentabilizar más mi HP. Por estas cosas es correcto para mí decir que Redigitize tiene un combate más complejo, a costa de su gestión, lo que me lleva al otro cambio sustancial. Una cosa que puede verse como mala y al mismo tiempo positiva de Digimon World es que no te dice casi nada. O sea, empezás el juego, estás en un descampado, te tiran un poco de contexto y después es uno de los suerte pibe más grande de la ficción. ¿Existe una trama? Sí, pero está de fondo. Y solo algunos NPCs te van a dar migajas de lo que está pasando. Aún con esas no es como que hay mucha info. Tenemos un hombre adulto que se encerró en el Digital World para hacer experimentos y torturar criaturas digitales. Por décadas, a punto de que estas invocaron a un niño pequeño para salvarlas. Niño lo papea y el tipo se arde para toda la eternidad maldiciendo todo. Fin, es sencillo, es funcional y cumple, porque a Digimon World le interesa sobre todo que vayas a tu manera con la menor cantidad de distracción posible. A algunas personas les puede molestar la falta de dirección, mientras que otras agradecen esta particularidad de buscar el camino por tu cuenta. Redigitize, por su parte, hace unos años ocurrió una gran anomalía digital. Este evento hizo que la mayoría de empresas de telecomunicaciones del mundo quedaran inhabilitadas, excepto por Yigo. Debido a esto, hoy en día Yigo tiene el monopolio de las telecomunicaciones, brindando miles de servicios a millones de usuarios a nivel mundial, volviéndose una empresa indispensable para el día a día. Entre estos también gestionan el popular juego Digital Monster. Sin embargo, existen muchos rumores que indican que Yigo fue quien orquestó el extraño evento de ciberterrorismo en primer lugar para quedar en una posición ventajosa en el mercado. Sí, Redigitize tiene un contexto
contexto, un mundo, personajes y bueno, una narrativa. Algo que ya quedaba claro desde su manga One Shot precuela, que si bien es ni más ni menos que material promocional, fue algo que no se había hecho con los otros juegos previos, siendo la intención decirnos, mirá, este producto tiene sus personajes y quiere contar algo que no sea trivial. Sin ir más lejos, algo que sorprende mucho de este juego, pero que puede pasarse por alto, es su cinemática inicial. Es decir, sabiendo que el juego tiene 2 pesos de presupuesto, que Habbo destinara parte de este por una animación tradicional, que nos presentara a los personajes con este diseño fresco nunca visto en la franquicia, demuestra lo importante que era para él que tuvieran un fuerte impacto en el fandom. Es como decir, mirá, Digimon podría ser así también, cosa que no queda en especulación, ya que se menciona en la guía la idea de poder crear su visión de lo que es Digimon, aportando a la IP. Todo esto se traduce a nivel jugable en que tenemos un juego mucho más lineal y menos obtuso. En Re-Digitais se tienen mucho más diálogos, todos los personajes van a tener una integración constante en la narrativa y el objetivo es más claro y menos ambiguo. Tenemos que ir por cada zona de la isla File y reactivar las memorias Stella. Encontrarlas tampoco es algo complicado, siendo que bueno, el juego está lleno de eventos en los mapas que nos van guiando de forma a veces indirecta o directa. Y sí, también tenemos reclutamientos en Re-Digitais, pero el juego ya no depende tanto de esto para pasártelo. En Digimon World el sistema de puntos de prosperidad se definía por el stage del Digimon. Un Child daba 1 punto, un Adult daba 2 y un Perfect 3. Re-Digitais dijo bonkers. Ahora los Digimon pueden dar entre 0 a 5 puntos de prosperidad. Sí, dije 0, ya que hay eventos donde no nos van a dar nada por interactuar con un Digimon. No son muchos, pero están ahí. Y después eventos que son coincidencialmente narrativos nos van a dar bastante. Por ejemplo, reclutar a Tailmon o Monsemon, luego de derrotarlos en la historia, nos da 5 puntos de prosperidad por cada uno. Dato no menor cuando el juego nos pide tener 35 de prosperidad para pasarlo. Por si no se entiende, es imposible que de forma natural no tengas la prosperidad suficiente para pasarte el juego. Tendrías que a la fuerza ignorar muchas cosas, teniendo en cuenta que sigue habiendo 100 de prosperidad como máximo. Todas estas decisiones que toma Re-Digitais, a nivel de diseño, lo hace por algo muy simple. Si yo a un jugador le doy 3 opciones, significa que como desarrollador tengo que testear esas 3 opciones, ver que todas funcionen bien y a su vez no estén rotas a nivel de diseño. Si yo le doy 6 opciones, bueno, voy a tener que testear el doble, y eso se traduce en tiempo. A más control yo tenga sobre el jugador, sabiendo perfectamente qué puede y no puede hacer en determinado punto del juego, voy a tener la imagen más clara para el diseño y poder avanzar más fácilmente. Esto a costa de, bueno, la libertad del juego. Y Re-Digitais vigila mucho este aspecto. Ahora en Digimon World esto también ocurría, pero de forma diferente. El equipo de diseño de ese juego determinaba las posibilidades del jugador en función de grupos de segmentos. Es decir, si yo sé que el jugador está en el bosque, sé que tiene una serie de posibles caminos a tomar, con diversas variaciones. Re-Digitais por su parte, utiliza su historia, no solo como una forma para guiar al jugador, sino como un punto de control. Hay reclutamientos y lugares a los que no vamos a poder ir hasta que no avancemos con la trama. Y sí, Digimon World tenía puntos de control también en diseño, pero eran intercambiables, no lineales. Por ejemplo, es posible que un jugador no haga el evento de Meramon, no desbloquee por consiguiente el acceso a la pradera, pero termine recorriendo todo el lado este de la isla. Incluso podrías ir a la mansión de Vandemon como uno de tus primeros lugares si tenés un Umemon, Digimon muy común. Todas estas opciones son posibles y ninguna rompe el título. En Re vas a conseguir primero la memoria Stella de la pradera y luego la del bosque. Eso no va a modificarse porque está en piedra. Esto se debe a que en resumen, Digimon World tiene una mentalidad más libre en diseño, y Re-Digitais bajó esto a tierra, lo cuantificó y lo vuelve más estricto, a fin de poder tener control sobre el flujo de juego, y bueno, que no explote todo, cosa que parece que el título sabe, ya que en algunos puntos te da opciones como elegir si quieres ir con un personaje u otro. Esto no cambia absolutamente nada, salvo el hecho de que un compañero puede ser más hábil en combate que el otro, pero la idea es intentar camuflar un poco la linealidad, así que tanto como jugador y diseñador, considero que Digimon World es un juego más inteligente en su planteo y creatividad. No quiere decir que Re sea malo, y probablemente un motivo de que su diseño sea este, no sea solo temas de tiempo, sino miedo de que repeliera a la gente. Y por desgracia esto también afectó a las evoluciones. Esta es la parte como más polémica para mí del diseño, y algo que entiendo pero nunca me gustó. En Digimon World habíamos explicado que existía un sistema de puntos. Si tu Digimon tenía 3 puntos, evolucionaba. Estos criterios base eran peso, stats y errores. Asimismo, había un criterio bonus que podía reemplazar otro. El sistema en esencia permitía saltarnos una condición y obtener evoluciones de manera más libre según nuestro estilo de juego. Re-Digitais tiene un sistema de puntos también, pero ahora los stats no son un punto general, sino que cada estadística vale un punto si la cumplimos. Bueno, esto implica que es súper fácil ahora, ¿no? Bueno, al igual que las otras veces, no, ya que los Digimon te piden entre 2 a 8 puntos dependiendo de su stage, así que hay veces donde no vas a poder pasarte las stats de largo, e incluso en casos donde podrías, por el peso, ya no es tan fácil, ya que Re-Digitais hizo que no podamos alimentar a nuestro Digimon cuando queramos, solo cuando tiene hambre. Esto, irónicamente, nos quita control sobre el Digimon, a fin de que el juego tenga más balance. Véase, el juego sabe que tiene una gestión más blanda, como dije antes, así que su solución es no arriesgarse a dar más herramientas, como podría ser dar alimentos cuando se nos cante, y simplemente quitándonos esta posibilidad, lo vuelve francamente un problema, ya que no hay muchas chances de regular el peso si la cagamos. Por un lado entiendo que tuvieran que hacer esto por cómo está la gestión ahora, pero por el otro no me gusta el sistema. Hace la crianza más ortopédica y mucho más predecible. Por ejemplo, en Digimon World es verdad
que la opción más común es empezar con Agumon, pero Agumon en una ruta posible también. Acá si bien Agumon está, no podemos empezar con él, y nos dan un Agumon con stats bastante inflados, sumado a que como ganarlos es de vuelta mucho más fácil, es imposible que no termines con un Greymon o GeoGreymon, que son las evoluciones más comunes en las partidas del juego. Técnicamente Agumon puede volverse Angemon, y mirá, para este video lo intenté porque nunca me había salido, y lo hice con la guía oficial del juego al lado, pero como no puedo controlar cuándo darle comida al Digimon, y en early game no tengo muchos tipos de alimentos, está bastante difícil sacar eso. También debido a este sistema, ver a Numemon es raro en Redigitize. Raro nivel hay un consejo en la guía y un NPC del juego que te tiran pistas de cómo sacarlo, pero tampoco querrías sacar a Numemon como tu primer Digimon, ni aunque ya jugaras muchas veces la saga World, porque por algún motivo Habu decidió que Monzaemon iba a estar bloqueado como evolución hasta que derrotaras a Monza en la historia. Y esos son el tipo de cosas que honestamente no entiendo. Ya comenté antes que el juego tiene evoluciones bloqueadas como Metal Greymon, War Greymon, Metal Garurumon, Dukemon, etc. Uno de los motivos de esto se debe a que bueno, es un juego de aniversario, así que tenemos algunos combates contra personajes del anime en el Coliseo, donde al ganarles nos desbloquean justamente evoluciones del anime. No tengo un problema con esto e incentivo a probar otras cosas. Aclarado esto, ¿por qué carajos bloquearías la única evolución posible de Numemon? Así que sí, hay sentimientos encontrados en torno a todo el asunto. Nada de esto implica que el juego tenga un mal planteo como tal, sino que simplemente palidecen la progresión con su antecesor. Además, teniendo en cuenta que existe Next Order, donde podemos ver este sistema totalmente destruido, la propuesta que trajo Redigitize a la mesa funciona, no está rota y logra producir menos fricción. En la entrevista al equipo de desarrollo en la guía, hablan de que era importante para ellos que sintieras que la evolución costaba, ya que si fuera fácil de sacar no tendría sentido. Un punto clave e innegociable para el equipo es que se sintiera auténtico. Obviamente el propio Power Creep del IP jodió esto, es decir, en la entrevista hablan de lo que les dije, específicamente refiriéndose a los niveles Perfect y Ultimate, ya asumiendo que evolucionar a Adult es un trámite. Y bueno, esto más que culpa del grupo de desarrollo, se debe a la desvalorización de los stage evolutivos en la franquicia. Tenía sentido en 1999, si Perfect era lo último, que el stage previo a Adult no fuera algo súper fácil. En 2012 Perfect ocupa el rol intermedio, haciendo que ahora Child junto a Adult sean parte del early game. Con todo esto dicho, parece que dijera, sí, este juego es Digimon World rebajado en agua, y en algunos aspectos es una realidad. O sea, ni siquiera acoté que la ciudad en este juego no crece visualmente. Tiene estructuras predefinidas, y los cambios que vamos a ver son principalmente los Digimon que la habitan, pero no es como en el juego anterior, donde veías físicamente que pasabas de un terreno baldío a un lugar habitable. Acá la ciudad, bueno, ya parece una desde que empezás, y como de entender, creo que algunas decisiones de diseño no fueron tomadas por actualizar la fórmula, sino por tener miedo de cómo este público nuevo iba a percibir este gameplay. Cuando tu Digimon muere por primera vez, hacen mucho hincapié en que no es el fin y todas las cosas que te llevas de él. Y es verdad, Redigitize hace que la presencia de nuestros Digimon entre run y run sea más perdurable, desde que podemos guardar copias de estos para el coliseo y usarlas cuando se nos cante, o que pueden quedar registrados en una Digimemory, lo que nos permite invocarlos en combate cuando se nos carga el finisher, de modo que se ejecute el del antiguo Digimon. Estas son cosas que buscan principalmente no hacerte sentir alienado o que sea menos brusco empezar con otro Digimon, aunque este proceso sea una parte intrínseca del juego. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, con las que yo o cualquier mega fanático del primer World pueda renegar, para mí Redigitize logró ser su propia cosa, no quedando en una secuela inferior, y esto se debe al último punto. En el análisis de Digimon World, hablé hacia el final de que el equipo de desarrollo no tenía que por qué esforzarse tanto y dar el extra, pero ese extra, ese 110%, es algo que se siente y hace el juego más perdurable. Redigitize sigue con esta tendencia del 110%. En el piso 10 del Coliseo tenemos a Dorumon de NPC, y Dorumon no es un Digimon jugable, tiene un modelado 3D debido a que el arcade del 2006 lo tenía, sin embargo tiene un portrait nuevo hecho para el juego, y bueno, parecerá un detalle tonto, pero se tuvo que presupuestar y encargar ese arte. También tiene una pequeña misión para conseguir un ex antibody, y sí, ya sé que solo hay un ex Digimon que puedes sacar con este siendo War Greymon X, pero que el juego dedicara un pequeño segmento a celebrar esta generación, le diera una breve explicación y aprovechara que Yuya no tenga un Blood War Greymon X, porque sí, es algo que como fan valoro. Lo mismo aplica a la inclusión de Demon Lords como Belzebumon, Lilithmon o Lucemon, todos con artes nuevos hechos para este juego, y todos con sus propios eventos, siendo el de Luce un poco intrincado. Y sí, yo sé que al final del día estas cosas se sienten como, hey, nos hubiera gustado meter más de esto, pero no había tiempo y plata, porque bueno, fue genuinamente lo que pasó. Es decir, no es casualidad que Decode, la versión mejorada de este título, tenga justamente dos arcos narrativos nuevos que tienen que ver con los ex Digimon y Demon Lords. Aún así, Redigitize está lleno de detalles tontos, como tener chorrocientas referencias a toda la franquicia en su sistema de accesorios o réplicas de sistemas vistos en Digimon World, pero que acá funcionan diferentes como los buscadores de tesoros. Incluso hay una referencia sutil a la tienda de mierda de Monochromon cuando el título nos baitea con que vamos a tener que atender la tienda de Tentomon, lo cual afortunadamente no ocurre. Ya tuvimos suficiente de ese minijuego y podría seguir así todo el día.
Apocalimon como jefe secreto, Victor y Zed desbloqueables usando las Digimemories respetando su método de evolución original, que el juego te deje intercambiar cartas con otros jugadores, Digimemorias, o hacer misiones online del Coliseo, que las cartas, al igual que en World, no sean un coleccionable más, sino que te dan un chillón de desbloqueables que al mismo tiempo te sirve para enterarte de un montón de información de la franquicia. Los jefes secretos que te pueden salir en los mapas que dan más dinero, que ni siquiera están mencionados en la guía oficial, o hasta proponer un enemigo nuevo. Sí, no tenemos a Mogendramon, lo cual tengo que admitir que es una cagada, pero tenés a Vitium, toda su trama, varios mapas y escenarios en el final que solo salen una vez. Re-Digitize aprovechó cada espacio que tiene para celebrar Digimon, homenajeando al IP mientras aporta lo suyo, y eso fue lo que cambió toda la perspectiva de la franquicia. Re-Digitize es una secuela de Digimon World, y está Digimon, estamos en la isla File, hay guiños al juego previo por todos lados, como ya hablamos, pero no va por una tangente fácil. Analogman no está, Mameo tampoco, todo familiar pero a la vez diferente. Y no me malentiendas, como ya te dije, este juego tiene un montón de fanservice. Hasta Omegamon y Dukemon tienen portraits nuevos y tienen cero injerencia en la trama, más que un par de eventos concretos y combates mega jodidos en el Coliseo. Pero Re hace algo que muchas empresas y estudios no entienden. Usa la nostalgia a su favor sin ser eclipsado por ella. Sí, Taichi está en el Coliseo y tenemos que derrotarlo para tener a Metal Greymon igual Greymon, pero esas son cosas que justamente dejan mejor parado al nuevo protagonista, es decir Taiga, mientras da un guiño nostálgico. Sí, hay un montón de Digimon viejos en el elenco protagónico y son bastante nostálgicos, pero están junto a diseños nuevos nunca vistos en la franquicia. Mirei, por ejemplo, logró apropiarse en parte de Anshewomon y Lady Digimon. Si le decías a alguien en 2011 que Anshewomon iba a ser reconocida en la comunidad por otro personaje que no fuera Hikari, te iban a decir que estabas loco. Y esa es la victoria de este juego, es su propia cosa, sin creerse mejor que lo que estuvo antes y tampoco prostituyendo lo demás. Next Order 4 años más tarde hizo todo lo contrario a lo que te estoy diciendo, tratando de meter referencias constantes, directas, pero solo se termina sintiendo como un intento desesperado de tener el favor de la comunidad fácilmente en lugar de ganárselo. Recuerdo a Nico con su personalidad impulsiva y estúpida, a Kijo siendo muy ingenua, Mirei siendo enigmática, o Yuya mostrándose amenazante casi todo el tiempo. Y eso es algo que muchos productos no pueden decir, que recordemos sus personajes con cariño. Re-Digitize fue el juego más vendido en tiempos recientes, cuando debutó en 2012. Esto hizo que un año más tarde se tuvieran dos videojuegos. La curiosidad de esto es que Adventure PSP, que fue uno de estos, no logró vender más que Re-Digitize. Y siempre recalco este hecho cuando puedo, porque Adventure PSP no es un mal videojuego. De hecho, es un RPG que adapta la totalidad de la serie, incluyendo mucho contenido extra. Y no pudo contra la propuesta nueva y fresca. Re-Digitize logró algo mucho más importante y valioso que ser un buen producto. Logró demostrar que Digimon podía funcionar sin depender del anime, o puramente nostalgia. Digimon podía funcionar por ser llanamente Digimon, y apostar por sí mismo. Esta filosofía se extendió como un virus en cada aspecto del IP. Sin Re-Digitize, Cyber Sleuth no existiría, y con ello tampoco la nueva corriente artística de Digimon. Esto a su vez implica que ni Next Order, Hackers Memory, Survive e incluso Time Stranger existirían. De hecho, la división de juegos de Digimon probablemente estaría muerta, o sacando cosas cada tanto solo en Japón. Porque si bien tristemente Hau tomó decisiones cuestionables a futuro, lo cierto es que desde 2011 a 2022 fue el único tipo a cargo de esa división, y el único al que le importaba. Era un chabón que realmente sabía de la franquicia, hacía entrevistas con diferentes creativos que habían trabajado en esta, y se implicaba un montón en cada maldito proyecto. Bandai no le daría relevancia a la misma, hasta que no vio que tenía un potencial de mercado y estaba fuerte. Pero voy de vuelta a lo importante. Bandai nunca quiso apostar nada en esa época por la IP. Su inversión se generó cuando alguien le aseguró garantías tangibles, y ese alguien fue Hau. La influencia de Re-Digitize también alcanzó otras divisiones. El hecho de que surgiera interés en hacer, por ejemplo, una versión modernizada de Adventure, es decir, con diseños acorde a la época, fue en parte influenciado por el éxito de Re-Digitize. Sí, así como lo escuchaste, Digimon Adventure 3 surgió en parte por este juego. No te digo yo que sea lo mejor, pero mirá el efecto dominó. Que la división de Bipets intentara probar suerte otra vez durante 2017 se debe en parte justamente a la actividad en el campo de los videojuegos, que funcionaba de forma ajena al resto de cosas, ya que ni Adventure 3 ni Digimon Universe tenían un carajo que ver con lo que hacían los Digimon Story de ese momento, o en su defecto Next Order. Incluso el TCG aplicó con Liberator la misma lógica de usar nostalgia para impulsar elementos nuevos, ya sea rescatando diseños viejos como los de World 3 o dando evoluciones nuevas a Digimon mega populares. Es decir, la nostalgia trabaja para lo nuevo en lugar de que la nostalgia sea lo nuevo. Re-Digitize ha tenido sin duda el efecto mariposa más gigante que definió toda la era actual de Digimon. No hay forma posible de concebir absolutamente nada de lo que tenemos hoy sin este juego. Creo que también llegados a este punto, y si bien un montón de cosas que dije son hechos que ocurrieron, no soy nada objetivo con Re-Digitize. Este es mi videojuego favorito, no de Digimon, sino en general. Es un espacio seguro para mí al que vuelvo cada tanto, y que reconozca sus problemas no le quita para nada el aprecio que le tengo. Creo que pocas personas pueden decir que recopilaron todo sobre un producto, y en serio, para hacer este video estamos hablando de una cantidad de trabajo bastante importante. Escaneamos y tradujimos no solo el one shot del juego, sino una entrevista exclusiva del mangaka que nunca se tradujo antes. También toda la guía oficial está editada y traducida
traducida al español, la entrevista de Yasuda junto a su artbook. No es igual con todo esto que te dije en mi proyecto de video más enfermo, pero sí es, hasta ahora, el contenido que le dedica a Digimon que más trabajo editativo tiene. Y eso es excluyendo que bueno esté en un video prometido por la campaña de GOG de Digimon World. Y sí, votá por favor si querés, pero no puedo cerrar el video con esto. No puedo cerrar el video diciendo, sí, me esforcé un montón y estoy re loco y el equipo está re loco y pura falopa. Porque en serio, hay algo más importante que quiero decirles. De lo más profundo y espero no tan cínico corazón. Y es llanamente gracias. Sé que nunca va a tener un gran impacto, pero gracias Haruka Tsumasa por hacer este juego. Puede sonar al meme de gracias por cambiarme la vida, para algo que para alguien no fue quizás tan significativo, pero efectivamente este producto de 2 pesos cambió toda mi vida. Si no lo hubiera jugado cuando apenas hubiera cumplido 17 años, no sé qué estaría haciendo ahora, pero muy probablemente este canal no existiría. Muchas gracias a todas las personas que conocí a raíz de este juego y, bueno, todo. Muchas gracias a todos los proyectos que existen, estúpidos y venideros por esto. Gracias a todos mis amigos por estar ahí para mí. Gracias a cada persona que confió en mí para algún trabajo o simplemente por apoyo. Gracias a todos ustedes. Yo jamás pensé que a tantas personas les importaría lo que tuviera que decir. Y gracias por, sobre todas las cosas, por permitir dejar algo de mí en los demás. Quizás sea algo cursi, pero si me diste la oportunidad, aunque sea producirte algo, incluso enojo por mi forma estúpida de ser, gracias de verdad por darme ese valor. No creo que me lo merezca, no creo que merezca tanto, no creo que merezca tanto apoyo que he tenido. Creo que con mis más y mis menos soy una persona con bastante suerte. Sé que suena trillado a una frase de cliché, algo estúpido, pero en serio valoro todo esto. Así que simplemente es todo, simplemente gracias. Hola, yo soy Grass. Sí, Digimon Race. ¿En serio todas esas porquerías? Muy buenas a todos. Yo soy Kuja. A ver, Mari. Espíritu Evolution. Vos sos basura. Top 10 Digimon verdes. Misterios y enigmas de Digimon. Minerva. Pokémon Revolution, sinceramente, es una mierda. Hola. Podríamos decir que es el segundo mejor videojuego de Digimon. ¿No eres real? Estoy viendo ahora un clip de una aplicación que me tomó unas cuantas horas programar. Taichi, yo soy tu padre. Llévame a la luz. Tranquilo, para allá vas. Y para estar seguros de por qué no había que hacerlas, las hacía más de una vez. Un Mega Man disfrazado de Dolka y con una memoria RAM en la frente. Elige tu versión de Battle Network. Triboli Network. Es claro, es Dolkaman o Ram, hombre.